la figura del Ministerio Fiscal en estos delitos es importante. Bien, estos delitos son delitos que se denuncian por la víctima, ¿vale? Están reservados a la víctima, con unas excepciones. En caso de menores, discapacitados, personas vulnerables, que lo puede ejercitar el Ministerio Fiscal por querella. Bien. Y en casos que está muy abierto el tipo, ponderando los legítimos intereses. Tipo absolutamente abierto que deja maniobra a todo el mundo. Solamente en esos casos, o sea, el Ministerio Fiscal para formular la querella por estos hechos que afectan a Jenny Hermoso, tiene que ponderar los legítimos intereses en juego. Y tendrá que dar una explicación en esa querella en cuanto a esa legitimación, que no es baladí. Y no es baladí porque volvemos un poco a lo que hablaba antes de que solamente podría ser juzgado Rubiales si el delito fuera también sancionado como delito en Australia. Y es que tiene otro requisito el artículo 23.2. Y es que el Ministerio Fiscal, la víctima formula querella. Con lo cual, la víctima no ha formulado querella, solamente ha hecho su anuncio ante la Fiscalía, y también será una cosa que podrá defender el señor Rubiales. Si esa ponderación de legítimos intereses, en este caso, es o no es. Y lo digo porque así enganchamos lo que tú estabas proponiendo de ahora vamos a hablar de la presión social, de todo lo que había en el entorno y de qué hay. Es decir, el Ministerio Fiscal puede formular esta querella porque se ha armado todo este revuelo social. ¿Esos son legítimos intereses? Ese va a ser un tema importante y va a ser un tema a discutir, porque desde luego si yo fuera el letrado de Rubiales, desde luego lo primero que discutiría se formula una querella al Ministerio Fiscal si está velando, ponderando los legítimos intereses. Y yo discutiría por qué en este caso sí y en otros no. ¿Qué tiene este caso de gravedad? ¿Qué tiene este caso de legítimos intereses? Todo eso es abrir. Porque si fuera Jenny Hermoso la que formulara la querella, esto se habría acabado, pero Jenny Hermoso no ha formulado la querella. Ha comparecido, parece ser, ante la Fiscalía y por eso la Fiscalía va a formular la querella. Pero una cosita solamente, que era lo que yo decía al principio, que creo que también es un tema que puede tener una importancia, y es en el artículo 178.2, que se dice que se considera en todo caso agresión sexual cuando se realice empleado de violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad. Este va a ser un problema importante de Rubiales también, porque el apartado 2 efectivamente es un apunte, explícitamente determina esa superioridad como elemento. Es decir, ya no solamente tenemos la falta de consentimiento, sino que la equipara además a la violencia o intimidación. Casi hasta objetiviza la falta de consentimiento. Efectivamente. E impide casi discutir, con lo cual no sé hasta qué punto. Ahondamos es que el elemento objetivo. Claro, sí. Pero objetivamente recibimos es a mayores que la conducta objetivamente sí puede ser constitutiva de delito. Porque yo he oído algún vídeo, no sé aquí, en alguien de los canales cercanos, que había un letrado que decía, no, esto no es nada. Ojo, objetivamente se cumplen los elementos. Dar un beso en la boca a una persona sin el consentimiento de esa persona puede tener encaje. Claro, y en todo caso, con la superioridad, como dice Almudena, también. Es decir, el elemento objetivo, ojo, luego el elemento subjetivo tendremos que discutir mucho. Claro. Y el consentimiento, que también forma parte del objetivo, que en este caso puede ser más que discutible en esa defensa de Rubiales. Y a mí me queda un apunte sobre esa defensa, que luego lo enlazaré con lo que comenté sobre la presión. A mí de este tema lo que me llama la atención es que esa noche en uno de los medios que está muy cercano al gobierno daban el beso como la exaltación de la alegría. En 24 horas todo cambia. Y aquí se forma un debate por un beso que llevamos 20 días hablando del beso.
A mí esto ya es una interpretación mía, porque vengo de los medios de comunicación, entendiendo lo que habéis dicho antes del delito objetivo, subjetivo y todo. Al final esto es darle al pueblo pan y circo. Y el pueblo, cuando se le da pan y circo, entramos todos al pan y al circo, para obviar lo importante de este país. Porque mientras que estamos hablando del señor Rubiales y ese beso, pues no estamos hablando de la vicepresidenta del gobierno, que Vera Puigdemont. Eso sale, eso es más portada en los informativos y en toda la prensa nacional que el beso. Porque no estoy hablando de que Almudena Rodríguez ha ido a ver a un señor que se fue. Es la vicepresidenta del gobierno. Y eso es una manera de darle pan y circo al pueblo. Y el pueblo, al final, cuando yo voy a la barra de mi madre, en Cejín, yo me encuentro a todas las mujeres y a todos los hombres hablando del beso. De derecho, como pasó con el COVID, porque se le da un caramelo y todos hablan, sin saber. Mientras tanto, lo importante lo obviamos y lo olvidamos y no lo hacemos noticia. Y este para mí es un problema de los medios de comunicación en este país. Mira, Jesús Manuel, en esta línea, y esto es algo que yo estoy ciertamente indignado. Estoy indignado con todos los políticos, ¿vale? Y luego hablamos un poco de la instrumentalización política. De momento aquí, una cosa de todos los políticos, pero aquí quien está apoyando todo esto es PSOE y Podemos, o como se llamen ahora. Pero yo ahí hago una reflexión también a este respecto. Todo esto ocurre el 20 de agosto. Empieza el día 21 y hasta estos días no se ha parado de hablar. Noticia del 25 de agosto en ABC y en El Español. Detenido en Dos Hermanas por intento de pues ya está. Un agresor beneficiado por la ley del sí es sí. Señores, todo lo que estamos hablando de este beso, que tiene su trascendencia jurídica, que tiene su repercusión internacional, que es cierto, que se ha tratado en nuestro país, está en boca de todo el mundo, pero estos políticos que iniciaron todo esto, porque fue iniciado desde la vertiente más cercana a Podemos o Podemos, ¿qué pasa con este agresor de Dos Hermanas? Que lo ha vuelto a intentar hacer. ¿Ha hablado alguien de ello? Esos intereses que tiene que ponderar la Fiscalía, ¿se pueden equiparar los de este pico a este agresor que gracias a Dios le detuvieron, pero que intentó una agresión y que había sido beneficiado según el artículo, perdón, yo desconozco la sentencia ni la reducción, pero el artículo de dos periódicos de absoluta solvencia? ¿Dónde estamos? Pues lo que tapamos o no tapamos, o cada uno juega a lo suyo. Se juega a defender que esta ley es maravillosa, que se está protegiendo. ¿Y qué ha pasado con esto? Porque yo, y perdona en esto, es cierto, esto empezó en Podemos. El Partido Socialista se vio obligado a secundarlo. No de una manera muy efectiva. No, que lo aprobó el gobierno. Y ahora vamos. Responsabilidades, no, son los mismos. Pero, ¿cuál ha sido el problema de Rubiales? Aparte de su actuación, sin lugar a dudas, ¿eh? El problema respecto a la opinión pública es que ha cometido un acto que Podemos le interesaba utilizar políticamente. Que su partido o el que estaba vinculado, todo el mundo le vincula, el Partido Socialista, tuvo que ponerse de ese lado por la repercusión internacional. Y ciertos partidos de derecha le iban a por Rubiales por esa condición política. Y ellos, sin perjuicio que la gran parte de la ciudadanía, entre los que me encuentro yo, creo que es absolutamente deplorable ciertas actuaciones de Rubiales previas a todo esto. Es decir, la Copa en Arabia Saudí, la Supercopa esta en la Arabia Saudí, con unas comisiones y unos audios que son lamentables. El tema de Salobreña y un chalet, el tema de los viajes, todas esas cosas se han pasado. Igual habría que decir por qué se han pasado. Y luego también hay un tema que en toda esta repercusión o instrumentalización política yo no he oído. Los miembros del TAS.
Los miembros del TAS que han entendido que es falta grave, por lo cual no se le ha podido inhabilitar, 4 son nombrados por el Consejo Superior de Deportes, gobierno, y 3 por las federaciones. Y luego, la resolución del TAS viene a determinar que tiene que aplicar la ley del 90, porque no puede aplicar la última ley, que yo creo que es del 22, porque no está desarrollado el reglamento sancionador. Es decir, vamos a ver, no nos volvamos locos. Primero el TAS. Pero aquí nadie le dice al gobierno que este señor no está inhabilitado porque ellos han dejado transcurrir 6 meses sin dictar un reglamento que es para lo que cobran todos los políticos, para desarrollar legislativamente esos hechos. Y encima tienes que oír que en el Consejo Superior de Deportes dicen, es que no estaba tipificado, es que se ha tenido, no, es que tenían un plazo de 6 meses para desarrollarlo reglamentariamente y no lo han desarrollado. Quizá no les interesaba al gobierno que esa nueva ley del deporte que habían publicado y era muy bonita, se aplicara el régimen sancionador. Porque si no, que nos digan por qué no está desarrollado.